Vamos a continuar conociendo nuestra Biblia. Vamos a estar estudiando hoy el libro de Éxodo, capítulo 4. Si pueden todas buscar sus libretas, sus notas, lo que hayan aprendido, lo que hayan leído, cosas que le han llamado la atención. Recuerden que cuando estamos estudiando la palabra, el propósito es que podamos ser edificadas las unas a las otras y que obviamente todo lo que aprendamos pues sea para nuestro crecimiento espiritual y para conocer cada día más a Dios y a su Hijo Jesucristo. Voy a comenzar compartiéndole aquí y vamos a comenzar. Un segundito que están viendo solamente la mitad. Y necesito que lo vean completo, porque la mitad no nos funciona. Ok, ahora sí. Éxodo 4, lo he titulado Excusas baratas de Moisés. Okay. Y antes de comenzar con el capítulo 4, vamos a leer algunas de las excusas que él puso en el capítulo 3. Eso lo leemos en la clase anterior. Así que vamos a empezar con Éxodo 3:11, donde él está poniendo como excusa su incapacidad, diciendo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mira, yo no tengo capacidad para hacer esas cosas, yo no soy un hombre de altura, yo no soy una persona de conocimiento. O sea, excusa, digo barata, porque si ustedes recuerdan, Moisés había sido criado en la casa de Faraón. Moisés era un príncipe de Egipto. Y él dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Y es interesante que tal vez no tenía todos los detalles de qué había pasado con Faraón, pero generalmente esas noticias corrían. O sea, la gente sabía lo que acontecía en otros pueblos, especialmente un pueblo que era en ese entonces rico, una gran potencia. Cuando él dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él está pensando que él no tiene la capacidad para hacerlo. Sin embargo, recuerda que cuando Dios te llama para hacer algo, no es con tus fuerzas que él lo va a hacer. Él va a usarte y va a usar sus fuerzas para hacer la cosa, va a usar su poder, va a usar su gloria. Y tú eres un instrumento en sus manos. Moisés no entendía esas cosas todavía. Algo que también en el capítulo 3, él pone como excusa es su ignorancia. Éxodo 3:13, él dice, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Está diciendo, yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, Dios. Está diciendo, yo no sé quién tú eres. Y si ellos me preguntan, ¿qué les voy a decir? Ay, la salsa ardiéndose, un fuego ahí en la salsa me habló y, o sea, no. Él dice, yo no sé quién tú eres. Y vemos aquí que Moisés vivió por muchos años con su madre, siendo adulto, ya con 40 años en Egipto, ve el sufrimiento de su pueblo y entiende que los hebreos son su pueblo. Pero fíjense cómo aquí, 40 años después, ahora con 80, él dice, yo no sé quién tú eres. No conocía a Dios. Recuerden que el conocer a Dios en aquellos tiempos era basado en la enseñanza que se pasaba de padres a hijos. No tenían por escrito una Biblia con una explicación o un rollo que explicara, este es Dios y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Las cosas escritas vienen más adelante con este Moisés, pero antes de esto no habían cosas por escrita. Las leyes y los estatutos y los mandamientos que sí habían, porque hemos leído ya varias veces que sí habían, se pasaba de generación en generación, padre a hijo. Y todo esto era enseñado, hablado, no tenían escrituras de estas leyes, de estos mandamientos. Eso no quiere decir que no existieran. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los años él ha vivido entre Egipto y Madián. Y ninguno de estos conocen al Dios verdadero. ¿Ven? Entonces, cuando vemos esto, ok, entonces entendemos por qué no hay un conocimiento en la vida de Moisés de quién es Dios. Si nosotros vamos atrás, recuerdan a José. José hablaba de Dios. ¿Por qué José hablaba de Dios? Pues su padre le había hablado de Dios.
Y vemos a los hermanos de José también hablando de Dios. O sea, que había unas conversaciones en sus casas donde Dios era mencionado. 400 años después, viviendo este pueblo en Egipto, Dios no era una prioridad en sus conversaciones. ¿Okay? Eso es lo que podemos notar. Y el otro es que vemos a Moisés fuera de los hebreos. Esa es otra cosa. Porque acuérdense que su vida de adulta en la casa de Faraón, obviamente allí no iba a estar escuchando, hablando de Dios. Y luego en los otros 40 años en Madián, allí tampoco. Así que hace sentido que él pregunte, yo no sé quién tú eres, porque no había sido guiado en esto. Y aunque su madre en sus primeros años, cuando hablan primeros años, hablamos de tal vez hasta los 5 años o algo así, él estuvo escuchando del pueblo hebreo, él estuvo escuchando de ese pueblo de Dios, de ese pueblo escogido, pero imagínense, ya habían pasado 75 años de eso y ahora él está en esta etapa de su vida donde dice, mira, yo no sé nada de ti, la verdad es que no conocía a Dios y él apela a su ignorancia. Ahora empezamos el capítulo 4, verso 1, y nos trae su impotencia. Dice, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Que el pueblo no le iba a creer y le iba a decir, mira, a ti, no sé, tú no tienes ese poder. Tú no tienes ese poder como para que Dios se te hubiese aparecido. ¿Quién eres tú para que Dios se te aparezca? No eres un patriarca entre nosotros, no eres un anciano entre nosotros, no eres un líder entre nosotros. Recuerden que Moisés era hijo de un levita, ¿verdad? Que había cogido una hija de un levita y él venía a ser una generación ya de hijos, de hijos, de hijos, de hijos. Cuando ellos están pensando tal vez en personas más ancianas que sean más reconocidos en la familia, dicen, no, estos son más leales, más poderosos en lo que es los ancianos de Israel. Pero él dirá, tú ni siquiera te has criado con el pueblo de Israel. Y él dice, mira, no me van a creer. Ellos a mí no me van a creer. La otra excusa que da es su incompetencia. Y eso lo dice en Éxodo 4:10. Te lo voy a leer rapidito, aunque ya mismo vamos a leerlo cuando empecemos a leer la Biblia. Pero le quería dar estas 5 excusas que él da a través de estos textos. Y por eso titulé este capítulo 4, las excusas baratas de Moisés. Cuando él habla de su incompetencia, yo no sé cómo hacer eso. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y si una hermana puede leer Hechos 7:22 para ver qué tan cierto es eso. Hechos 7:22. Amén, yo la tengo. Hechos 7:22. Perdón. Dice la palabra de Dios. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Amén. Y tú dices, ¿what? Espérate, él era poderoso en sus palabras y obras, y ahora resulta que dice que él es tardo en el habla y torpe de lengua. Como que uno se confunde, ¿verdad? Era poderoso, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. O sea, puede ser que estas excusas a veces también nosotros las ponemos. Vamos a ver. Lo otro es su indisposición. Esto es, mira, yo no quiero. Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Manda otro. Yo no quiero, literalmente. Yo no quiero. Ay, Señor, te ruego que mandes a otro. Ahora, analicen cada una de esas excusas y miren a ver cuáles de estas 5 excusas usted ha dado. No me mire a mí, yo tengo que mirar yo mis excusas. Cada una tiene que mirar qué excusa usted ha dado. Que yo soy tardo al hablar, yo no soy buena en palabra, o mira, yo no quiero hacer eso, manda a otro que lo haga, o yo no puedo, ese yo no puedo, que siempre, es que estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que hacer, y por ahí sigue la lista, ¿verdad? De excusas que nosotros damos
Ay, que yo tengo 6 muchachos. Ustedes no saben lo que tienen 6 muchachos. Y otra sale por ahí y dice, yo tengo 8 y estoy aquí. Yo, ay, ahí me arranco la cabeza. Cuando otra te dice, yo tengo más y estoy aquí. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Esta sería la de, ¿quién soy yo para estar ahí hablando? Me da vergüenza. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Es que yo no sé mucho. ¿Te han escuchado esa? Ay, hermano, es que yo no sé mucho de la Biblia. Hermano, pues póngase a estudiar. Con más razón debe prepararse. Con más razón debe hacerlo, porque esta es la oportunidad perfecta que Dios te está dando para que te prepare. Así que sigan pensando en esas excusas que puede ser que nosotros hayamos dado a través de los años, que tal vez hoy día todavía seguimos dando. Hoy Dori me dijo, oye, Wanda, para tal, y yo, no, conmigo no cuente, así le dije. Yo no le puse excusa, le dije claramente, conmigo no cuente. Yo no puedo estar ahí porque voy para la Palm Beaches. Pero de una vez le busqué herramientas que puedes usar y se la mandé, ¿ven? O sea, no voy a estar ahí, pero te voy a ayudar en lo que yo pueda. Así que sí, muchas veces ponemos muchas excusas. No porque estás trabajando en la obra del Señor. Muchas veces pones excusas porque no quieres trabajar. Y tiendes entonces a quedarte sentada viendo las novelas, haciendo nada, viendo TikTok, viendo los videos de Facebook. ¿Qué más? O sea, disparate que no te van a enriquecer a ti espiritualmente ni va a enriquecer a nadie tampoco. Así que la pregunta sería, ¿qué excusa estoy yo dando? ¿Qué excusa estoy yo dando? Un análisis donde yo tengo que pensar cuando tengo que hacer algo para el Señor, ¿qué excusa estoy dando? Estoy siendo igual que Moisés. Me enfoco en mis defectos. Me enfoco en mis debilidades, como si fuera yo que lo voy a hacer. Recuerdo en una ocasión, Jesús le dijo a sus apóstoles, no se preocupen de lo que vayan a decir, porque el Espíritu Santo les va a decir lo que tienen que decir. No quiere decir esto que no estudiamos, porque eso se lo dijeron a los apóstoles, vamos a aclarar. Yo no puedo ir sin estudiar la palabra y venir a sentarme aquí y decir, no, el Espíritu Santo me va a decir lo que tengo que decir. No, así no funciona. Eso fue una promesa que se le dio a los apóstoles. Y lo estoy mencionando porque yo sé que en el proceso, cuando estudiamos la palabra, el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Yo creo eso por fe. Mientras más yo leo mi Biblia, más el Espíritu me revela lo que Dios quiere decirme. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cada vez que tú lees el mismo versículo, el Señor te revela algo nuevo por medio de su Espíritu. Eso es lo hermoso de la palabra. Eso es lo poderoso de la palabra. Así que a nosotros no nos toca quedarnos esperando que el Espíritu nos revele, sino tenemos que venir a estudiar nuestra Biblia. Y entonces en el proceso el Espíritu nos va a revelar la palabra, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Ok? Entonces, Dios le dice, quiero que vayas, que saque a mi pueblo. Y él le dice, es que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha parecido Dios. Una hermana que lea, por favor, Éxodo 4:2. Éxodo 4:2. ¿4 qué? 4:2. Sí, el verso 2. Dice Éxodo 4:2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Hasta ahí o más? Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué sabes hacer? ¿A qué te dedicas? Lo que sea que tú tengas en tu mano, Dios lo va a usar para su honra y para su gloria. A Moisés le preguntó, ¿qué tú tienes en tu mano? Y él le dijo, yo tengo una vara. ¿Qué hacía Moisés con esa vara? Viene esa pregunta ahora. ¿Qué hacía Moisés con esa vara? ¿Por qué Moisés tenía una vara? ¿Quién sabe? Porque era pastor. Era pastor. ¿Y para qué usaba la vara? Para
digamos, a arriar o a coger a las ovejitas. Muy bien. Recuerden, el pastor usaba la vara y el cayado. La vara la ponía para que se enderezaran y el cayado las alaba. Tenía como un hook, como un gancho, y ese gancho las alaba. Cuando se iban por ahí lejitos, las alaban por el cuello. Venga para atrás. Salvaje. Póngase ahí con las demás. ¿Qué usted se cree? Ahora, él dice, tengo una vara. ¿Sabe qué? Esa vara, el Señor la va a usar. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué sabes hacer? Muchas veces nosotros no exploramos qué talentos tenemos. Muchas veces nos descuidamos en esas cosas y dejamos que otro haga el trabajo en la iglesia. Cuando el Señor quiere que toda la iglesia esté haciendo el trabajo en la iglesia. No solamente el predicador, no solamente la esposa del predicador, no solamente la familia del predicador, sino que toda la iglesia se envuelva en el trabajo que le corresponde hacer a la iglesia. Porque la iglesia no es el líder. La iglesia es todos los miembros y todos como un cuerpo se supone que trabajemos juntos para que Dios sea glorificado en el proceso. Y la pregunta entonces que tienes que hacer es, ¿qué tienes en tu mano? Dios te está preguntando, ¿y qué tienes en tu mano? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás usando para la iglesia del Señor? Moisés tenía una vara, como acabamos de ver. Sansón tenía una quijada de asno. Dice en 1 Samuel 17:12, dice que mató miles de hombres con esa quijada de asno para liberar a Israel de los filisteos. David tenía una onda, las piedras las cogió después, pero él tenía la onda ya en su mano. Y él fue al río y buscó 5 piedras lisas. Y con una sola, no necesitó las 5 piedras, con una sola tumbó al gigante, usando lo que tenía en su mano. ¿Sabe qué? En ese caso de David, el rey trató de darle otras cosas para que él usara otras cosas. Dice, no, esto es lo que yo sé usar, esto es lo que yo tengo. Yo no puedo usar lo que usa Pablo, yo no puedo usar lo que usa Lenny, yo tengo que usar lo que yo tengo, lo que yo sé hacer. Si a mí me dicen, Wanda, pero tú puedes coser para las hermanas de la iglesia, yo te digo, no, ese no es mi don, yo no sé coser. Yo puedo coser algo para mí, pero no es un don que yo puedo usar, porque puede ser que te haga un traje y el zipper te quede al revés y te va a hacer una manga más grande y otra más chiquita. Te va a pasar eso si yo uso ese don. Ahora, yo sé de hermanas, por ejemplo, mi mamá tiene ese don y ella puede coser lo que sea para la iglesia y puede usar su don para eso. Yo no. Yo tengo que usar el don que yo tengo. Igualmente cada una de nosotras. Pedro y los otros tenían redes. Y con esa red, Dios la usó para hacerle saber a ellos que así como tú eres un pescador de peces, ahora tú vas a estar pescando hombres. Así le dijo. Lo mismo que tú haces, pero ahora vas a recoger hombres para Cristo. Dorcas, ¿qué tenía Dorcas? Agujas de hilos. Y dice que ella cosía ropa para las viudas, para los necesitados, usando lo que tiene para que Dios sea glorificado. Y esas mujeres glorificaban a Dios en eso que Dorcas hacía. Al punto que cuando ella fallece, mandan a buscar a Pedro. Mira a ver si tú puedes hacer algo. Pedro la revive. Mira qué testimonio más hermoso. Tú saber que tu don era tan necesario que Dios decidió revivirte para que sigas haciéndolo. ¿Tú te imaginas que a Dorcas la reviviera y que ella diga, ay, no, ya yo no voy a coser más nada? Yo ahora voy a coger vacaciones. Conmigo no cuenten. No, ella fue revivida para entonces hacer un trabajo para el Señor, seguir haciendo esa obra que ella hacía. Y el muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces, en Juan 9:30. Yo estoy llevando esto rápido, ustedes conocen todas estas historias, pero viendo cómo Dios usa algo que tienes en tu mano y Él lo hace de una forma extraordinaria. Él lo hace unas cosas maravillosas para su honra y para su gloria. Ese niño tenía 5 panes y 2 peces. Y con eso alimentaron a 5,000 personas y sobraron 12 canastas llenas de panes y de peces. Y la viuda que tenía harina y aceite, ¿se acuerdan? En Primera de Reyes, en el tiempo de Elías. Y dice que se multiplicó
un poquito de harina y un poquito de aceite. Y él le dice, mira, hazme un pan para mí. Y hablamos luego. Y ella como que, ay, yo estaba pensando hacer un pan para darle a mi hijo y morirnos aquí del hambre. Y él dice, no, hazme un pan para mí. Oye, dale lo que tiene a Dios y ya tú verás cómo Dios te lo va a multiplicar. Así fue. O sea, Dios usó ese poquito que ella tenía, se lo multiplicó. A veces nosotros tenemos un poquito y decimos, espérate, esto es lo único que me queda, yo no se lo voy a dar a nadie. Se nos daña ahí, se nos daña, se pasa la fecha de expiración y no se lo dimos a nadie. Le sale moho. Mejor se daña ahí, no se lo doy a nadie, no, porque eso es lo que me queda. Cuidado que no caigamos en no ver lo que tenemos a la mano y usar eso para la gloria de Dios. Usarlo para la gloria de Dios. Entonces, vamos ahora a ver qué tienes tú a la mano. ¿Qué tienes tú a la mano? Una pregunta para analizar. ¿Qué tengo yo a la mano que el Señor puede usar? En Éxodo 4, verso 3, dice que Dios le dijo a Moisés, tira la vara. Dice que la vara se convirtió en una culebra. Dice que Moisés huía de ella. ¿Sabe? Cuando, le digo la verdad, yo me confieso ahí con usted. Cuando yo leí esto, yo me quedé, wow, yo nunca había visto eso en los muñequitos ni en las películas. Moisés huyendo de la culebra. Huía de esta culebra, huía de su vara. Siempre vemos a Moisés que la tira y luego viene y la coge, como que, ay, bien valiente. Él dice, no, dice que él huía de ella. Yo creo que yo haría lo mismo. Si algo así me sucede, no creo que me sentiría muy cómoda de estar ahí al lado de la culebra. Pero vemos que entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Y le dijo, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, es interesante que Dios decide darle otro milagro. ¿Por qué no solamente le dio un milagro? Y mira lo que dice. Le dijo Jehová, además de esto, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, es aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo, la mano que estaba blanca se había vuelto como otra vez como carne, ¿verdad? Y estaba todo bien. Vemos ahora aquí dos milagros que Dios le dijo a él, haz esto. Ahora, esto es por si acaso no te creen. Sin embargo, miren, le dice ahora que haga otro milagro. Si no te creyeren, tiene la de la vara, tiene la de la mano, pero si aconteciere, si pasara que no te creyeren a eso, ni obedecieren a la voz de la primera señal, pues creerán a la voz de la postrera. Si no creyeren a la primera, pues creerán a la segunda. Entonces le dice, espérate, pero si no creyeran a esas dos señales, miren cómo es Dios. Miren cómo Dios trabaja con su pueblo. Mira, si todavía no creen a esas otras dos señales, ni oyeren tu voz, porque estamos hablando de que les habla primero que él me mandó. Luego, si no le creen, entonces hace las señales. Hace la primera, espera a ver si te creen. Haz la segunda, a ver si te creen. Y ahora le está dando una tercera. Tomará de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquella agua que tomaste del río y se hará sangre en la tierra. Esto es como una pequeña pruebita cogiendo el agua del río, cogiendo y convirtiéndola en sangre, se la va a tirar en tierra y eso se va a convertir en sangre ahí, ese poquito de agua que coja del río. Es interesante que esto no es lo mismo que el otro milagro.
¿Ok? Son dos cosas diferentes. Esto era algo solamente para probarle a los hebreos. No confundan esto con el milagro que se hace en la casa delante de Faraón. ¿Ok? Estas tres pruebas eran pruebas solamente para traerle a los hebreos, para que ellos vieran que él era enviado de parte de Dios. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, ahí donde vienen las excusas, otra de las excusas. Nunca he sido de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Puede ser que con los años que él había pasado ahora mismo pastoreando ovejas, se haya vuelto tardo en el habla. Le voy a dar ese espacio de la duda, como dicen, ¿verdad? Donde cabe la posibilidad que en estos 40 años trabajando con ovejas, pues no habla tanto, no tiene estas conversaciones que tal vez tenía antes, no tiene tantos estudios como tenía antes, ha estado 40 años de una forma pasiva, gritándole a las ovejas o hablándole, no sé cómo le hablan a las ovejas. O sea, que tal vez el proceso de su vida puede ser que se haya vuelto torpe de lengua. Pero vemos a Dios entonces animándolo. Jehová le responde: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Yo los hice a todos. Yo soy el que le doy la boca al hombre. O sea, yo soy el Dios todopoderoso. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Se parece mucho a lo que Jesús le dijo a sus apóstoles, ¿verdad? Vayan y el Espíritu Santo les dirá lo que tienen que decir, ¿verdad? No se preocupen por lo que tienen que decir. También parece mucho a las palabras de Jesús de: yo estaré con ustedes. Vayan, yo estaré con ustedes. Vayan y hagan discípulos y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que vemos que Dios le da esta promesa de que yo estaré con tu boca. Te enseñaré lo que hayas de hablar. Ve. Muchas veces Dios nos anima a nosotros a hacer cosas y Él nos confirma que está con nosotros, pero todavía nosotros tenemos mucho miedo, nos da mucho temor, nos da vergüenza. Ay, es que yo no me atrevo, es que yo nunca he hecho eso. Y tendemos a dejar de hacer las cosas que Dios quiere poniendo esas excusas. Sin embargo, Dios nos anima. Unas a otras nos podemos animar también para hacer la obra que Dios quiere. Y viene él, obviamente, aunque Dios lo está animando, él se sigue quejando. Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Manda a otro. Yo no quiero hacer ese trabajo. Ya yo tengo problemas con esa gente. Tal vez pensando, tal vez me van a matar. Yo recuerdo salir corriendo de allí porque me querían matar. ¿Por qué yo voy a querer volver para allá? Piénsenlo. ¿Por qué voy a querer volver para allá si me querían matar? Se le quita el deseo a uno, ¿verdad? Pues creo que Moisés podía tener esos sentimientos de no querer ir a hacer ese trabajo con mucho temor de que todavía quisieran matarlo. Entonces vemos ahora que Dios se enoja con él. Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y yo pensando, wow, Moisés se crió los primeros años de su vida con su hermano Aarón. Yo no sé si él se recuerda de su hermano Aarón, pero Dios le está recordando a su hermano. Y le está diciendo que él habla bien. Y es interesante, dice, y que él habla bien, y se lo está haciendo en forma de pregunta, como si Moisés supiera estas cosas. Moisés conocía a Aarón cuando salió de Egipto. Tenía 40 años. Claro que lo conocía. ¿Sabía él que Aarón hablaba bien? Claro que sí. Claro que él sabía. No es una persona extraña. Dios no le está dando información. Dios le está preguntando. No es dándole una aseveración, sino preguntándole. Yo conozco a tu hermano Aarón, el levita, y que él habla bien. Y aquí que él saldrá a recibirte. Vemos aquí promesas. Miren cómo está el Señor trabajando. Te prometo unas cosas
voy a estar contigo y te prometo que estas cosas van a pasar. Tú vas a hacer esto y yo te prometo que van a suceder cosas en el camino que te van a comprobar que lo que yo te estoy diciendo es cierto. Dice que al verte se alegrará en su corazón y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Yo quiero que ustedes marquen esto porque es bien interesante que cuando leemos aquí, habla de que tú le hablarás a él. O sea, Moisés, tú le vas a hablar a Aarón. Y tú vas a poner las palabras que yo te doy a ti, tú se las vas a poner a Aarón en su boca. O sea, tú le vas a hablar a Aarón lo que yo te hable. Y es interesante la razón que le digo que marquen esto, porque más adelante ustedes van a ver cómo Moisés se animó a hablar, ¿ok? Por eso es que le menciono esto. Ahora mismo Dios le está diciendo, ve que tu hermano Aarón habla bien, ve que tú le vas a decir a él las cosas y él se las va a decir, y vamos a ver cómo más adelante las cosas se van dando. Dice, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. O sea, yo voy a hablar contigo, tú le vas a hablar a él y él le va a hablar al pueblo. Supone que así es como van a pasar las cosas. Y tomarás en tu mano esta vara. Y todo esto, recuerden, por todas las excusas que él puso, por todas las, supuestamente lento de hablar, torpe al hablar, no me van a creer, ¿quién soy yo? Todas las excusas que él puso. Pues Dios está diciendo, mira, ya no pongas más excusas, tú vas a ir, pero el otro es el que va a hacer el trabajo. Literalmente eso es lo que está diciendo. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. ¿Ok? Con esa vara harás las señales. Así se fue Moisés, volvió a su suegro Yetro. Recuerden dónde estaba Moisés. Vamos a volver al mapa. Recuerden que él había bajado aquí al monte Horeb. No sé si lo pueden ver aquí. ¿Sí? Aquí en el monte Horeb. Aquí en Madián es que vive Yetro, y Moisés y su familia viven aquí en Madián. Él había bajado por todo el desierto y había llegado hasta el monte Horeb. Ahí fue donde encontró la zarza, ¿ok? Estaba con el fuego, pero no se quemaba. Y entonces todavía él está ahí en esta conversación. Todo esto que hemos tenido del capítulo 3 y ahora el capítulo 4, todo está pasando aquí en el monte Horeb. Y ahora es que él decide ya, terminó esta conversación y ahora él va a Madián otra vez. Entonces volvió a su suegro Yetro y le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos. Ahora, cuando hablamos de volver a su suegro Yetro, recuerden que estamos hablando de fácilmente unos 3 días de camino, no es que sea tan cerca. Está caminando con un rebaño que puede ser que tarde más de 3 días, o sea, que no anda él solito en un burrito corriendo. Y todo eso se toma en perspectiva y le voy a decir por qué. Muchas veces nosotros leemos la Biblia y no le damos el sentido que tiene y pensamos que él volvió a Yetro, que él salió de ahí y en 3 horas estaba en casa de Yetro. No, así no funciona. No tenían ni Uber, ni tenían avioneta, no tenían nada para moverse con tanta rapidez. Así que entendiendo que fácilmente eran unos 3 días de camino, durmiendo por las noches, descansando los animales. Recuerden que él anda con una manada de ovejas, él no anda solo. Y él tiene que llevar todos esos animales, darle agua, comida, atención de noche, protegerlo de los animales. Es un proceso, es un trabajo. No piensen que no. Ok, entonces iré ahora. Le dijo a Yetro, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Y dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto. Ahora vemos a Dios hablándole a Moisés en Madián. ¿Okay? Originalmente la primera conversación fue en el monte Horeb.
ahora cuando él está aquí en Madián, Dios le habla otra vez y le dice, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Interesante. No solamente había muerto el faraón que quería matarlo, sino cualquier otra persona que estuviera en el mando del faraón, que también quisiera matar a Moisés y que recordara este acontecimiento, dice que todos ellos habían muerto. No tenemos detalles de cómo murieron estas personas. Puede pasar que el faraón ya fuera una persona anciana, porque si Moisés tenía 80, imagínense cuando tenía el faraón, que era el abuelo de él. ¿Ok? Supone que era de mucha más edad. Así que hace sentido, pero Dios le da esta confirmación. Es como que no tengas miedo, porque los que querían matarte ya están muertos. Eso es algo que no te debe preocupar. Entonces, ahora vemos que de aquí de Madián, él se va a mover aquí a Egipto. ¿Ok? El camino es largo. El camino es difícil porque estamos hablando de pasar por el desierto. ¿Ok? Y lo otro que vemos es que él va con sus niños y su mujer. También esto complica el viaje. Hay que pararse a darle comida, hay que pararse a descansar y eso hace que el proceso también sea un poco más largo. Entonces, Moisés tomó a su mujer, Séfora, y sus hijos. Tenía 2 hijos con Séfora y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y aquí lo vemos despidiéndose de Yetro y yéndose a Egipto. Ahora, estos versos que vienen ahora. No, esto no, los otros. Ok. Y dijo Jehová a Moisés. Aquí vemos otra vez Dios hablándole a Moisés. Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las obras que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Muchas creencias salen de este versículo. Muchas religiones salen de este versículo solito, poniendo el versículo solo fuera de contexto. Si nosotros estudiamos quién era este faraón, nos damos cuenta que era un hombre que no tenía temor de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver hoy. No reconocía a Dios, no tenía temor de Dios. Y él creía que él era Dios. ¿Ok? Ahora, la razón que traigo este versículo de Romanos 11:25 es porque quiero sí que veamos que Dios tiene poder para hacer esto, pero Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Dios no quiere que nadie perezca. Cuando Dios endurece el corazón de una persona, es porque ya esa persona tiene su corazón duro. Es porque ya ha rechazado la palabra de Dios. Y Romanos capítulo 1, sí, habla muy bien de cómo esas personas que han rechazado a Dios, rechazan la verdad, su corazón es endurecido, pero no es porque Dios quiere endurecerle su corazón, sino porque ellos han rechazado a Dios. Y aquí dice, porque no quiero, hermanos, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en vuestra propia opinión. No sean sabios en vuestra propia opinión. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dentro del plan de Dios, Dios tuvo que endurecer el corazón del pueblo de Israel para que pudiera entrar los gentiles al plan de salvación, porque era parte del plan de Dios. Pero en el caso del faraón vemos que Dios endureció el corazón del faraón, pues ya el faraón tenía su corazón duro. Y Dios, que es soberano, que conoce todas las cosas,
Dice que conoce mi corazón, mi entrada, mi salida, mis pensamientos, la palabra antes de que salga de mi boca, ya tú la conoces. Salmo 139. Lo pueden leer con calma. Salmo 139. ¿Cómo Dios, que conoce todos nuestros corazones, Él sabe. Él sabe quién quiere seguirle y quién no quiere servirle. Y a esos que desprecian la gracia de Dios, esos que desprecian la gracia de Dios, Dios le endurece el corazón. No porque Dios quiera, sino porque ellos decidieron. Primera de Tesalonicenses habla más claro de eso, lo pueden leer con calma. Primera de Tesalonicenses, donde nos habla de cómo aquellos que no quieren creer a la verdad, Dios les manda un espíritu engañoso para que no crean a la verdad y se pierdan. No es que Dios no quiere que no crean la verdad, es que ellos decidieron no creer a la verdad. Entonces, pues como decidieron no creer, pues Dios le manda un espíritu engañoso para que crean a la mentira y se pierdan. Dios no quiere que se pierdan. Dios no quiere que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9, lo repito, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que hasta que no venga al arrepentimiento, hasta que no decidan, miren al Señor, sus corazones van a estar endurecidos. El día que decidan arrepentirse, el Señor los va a recibir con los brazos abiertos. ¿Ok? 4:22, Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y nosotros nos ponemos a pensar, espérate, ¿cómo que Israel es su primogénito? Son cosas que la Biblia no nos da muchos detalles de esto. ¿Ok? Voy a aclarar esto. Si ustedes buscan Israel, dice, ok, Israel no fue el primogénito de Israel, es Jacob. Jacob no fue el primogénito de Isaac. Y tú mira, espérate, usted va para atrás y busca, espérate, Isaac no fue el primogénito de Abraham. Y tú sigues pensando, ¿cómo rayo Israel es el primogénito? Bueno, no tiene que ver con la primogenitura de sangre, sino lo que tiene que ver con el pueblo, mi pueblo, mis hijos. El pueblo de Israel vino a ser ese pueblo escogido por Dios, la descendencia de Abraham. Aunque Abraham tuvo más hijos y, por ejemplo, sabemos que Ismael fue el primogénito de Abraham, pero la promesa fue por Isaac. La promesa fue por medio de Isaac. Esto del primogénito tiene que ver con esa promesa. Por eso es algo espiritual. No tiene que ver con la sangre. Es por medio de la promesa. Por eso Israel viene a ser el primogénito, viene a ser ese pueblo, mi primer pueblo, el primer pueblo que estoy escogiendo aquí en la tierra para que sea mi pueblo, para que me sirva. Este es mi hijo. Y recuerden que aunque nosotros vemos a Israel como Jacob, una persona, está hablando de todo el pueblo en sí. ¿Ok? A veces nosotros vemos a Israel como el pueblo y se nos olvida que tiene que ver con esta familia, exclusivamente esta familia de Jacob. Que no se nos olvide, porque todo esto tiene que ver con la promesa que se le hizo a Abraham. ¿Ok? Esa promesa se le hizo a Abraham, se le hizo a Isaac y se le hizo a Jacob. Y todo lo que tiene que ver con Israel tiene que ver con la promesa. ¿Ok? Aún nosotros, por medio de la fe, entramos en esa promesa. Por eso es que es tan importante. Por eso no podemos enfocar en lo que es sanguíneo, porque tiene que ver con la promesa que fueron hechas a Abraham y en la cual nosotros también venimos a ser hijos de la promesa por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, dice, ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo. Esto es lo que Moisés le tiene que decir a Faraón. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, o sea, mi pueblo, mi gente, para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. Yo leo esto y yo digo, oh, pero fue que Dios ya vio la película. Entendiendo al Dios soberano, ¿verdad? Entendiendo el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que sabe el presente, el pasado, el futuro, ¿verdad? Y él dice,
para que me sirva. Te he dicho que lo dejes ir y no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Vemos aquí una promesa que yo digo no es buena, no nos gusta, pero aquí hay una profecía. Ya de antemano, ya Dios le estaba dando la profecía de lo que iba a pasar a Moisés. ¿Ok? Y más adelante vamos a ver que en la última plaga, pues esto pasó, esto sucedió. Ahora, estos 3 versículos, lo puse aquí juntitos, algo que pasó en el camino. Díganme bien, esto fue lo que pasó en el camino de que salieron de Madián y ahora van camino a Egipto y sucedió esto. Esto no tiene que ver con lo que Dios estaba diciendo antes. Esto aconteció en el camino, lo dice claramente. Estaban en una posada, es decir, en el camino de Madián salieron y pararon en un lugar. Y en esa posada dice que Jehová les salió al encuentro y quiso matarlo. Tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Sí, hace un momento lo está mandando a que vaya a Egipto para ir a liberar a su pueblo. Le está dando instrucciones, le está diciendo, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar palabras para que hable. Y ahora Jehová sale al encuentro y quiere matarlo. ¿Qué pasó? ¿Cambió Dios de opinión? Entonces dice que Séfora tomó un pedernal afilado, literalmente un cuchillo, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Si había alguna duda, este versículo lo aclara. Este versículo 26 nos deja claro qué es lo que está pasando. Pueden buscarle 20,000 patas al gato, búsquensela siquiera. Vamos a coger lo que dice la palabra. Los hijos de Moisés no estaban circuncidados. Entendemos que Moisés estaba circuncidado. ¿Por qué? Porque él había sido criado con el pueblo hebreo. Y los hebreos al 8º día circuncidaban a sus hijos. Antes de que saliera, tal vez para el tiempo en que salió aquella orden, había sido circuncidado, vivía con sus padres. A los 3 meses fue que puesto en la barca. Luego se lo llevan otra vez, después que la hija de Faraón lo encuentra y lo crían allá. El niño debía estar circuncidado porque si no, no era parte del pueblo de Israel. Era ley para ellos. Ok. Vemos ahora Séfora, que de la tierra ya de Madián. Recuerden que los madianitas literalmente era la familia de Ismael. Literalmente, Ismael era lo que se habían criado allí en el desierto. Eran descendientes de Ismael. Son familias de Abraham, son nietos de Abraham, descendientes de Abraham. Así que no es que sea otra cosa, pero no tienen las mismas leyes que Dios le había dado al pueblo de Jacob. A Isaac, a Jacob, estas fueron las instrucciones que se debían circuncidar al 8º día. Abraham lo hizo. ¿Se acuerdan cuando Abraham lo hizo? Se lo hizo a Ismael también y se lo hizo a Isaac. Abraham lo hizo a Ismael y a Isaac. Ahora, vemos que Moisés no había hecho esto a sus hijos. Vemos que él no estaba guardando nada que tuviera que ver con la ley de Moisés. Pero Séfora, al parecer, sabía algo de esto o Dios se lo reveló. No sabemos porque no tenemos detalle de esto, pero luego ella menciona, me eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ella sabe de esa circuncisión. Yo no sé cómo, porque en su casa todo eran mujeres, eran 7 mujeres, el papá era hombre, pero sí, Ismael fue circuncidado y toda esta familia era descendiente de Ismael. Ella entendía lo de la circuncisión y en el camino
Jehová salió al encuentro para matarlo. Ahora, cuando dice quiso matarlo, no sabemos si fue a a Moisés, no sabemos si fue a uno de los hijos, pero ella fue y cortó el prepucio de su hijo, lo echó a sus pies y le dice, eres esposo de sangre, y le aclara, a causa de la circuncisión. Y ahora esta parte dice, y así le dejó luego ir. Vemos que hubo una separación. Así le dejó luego ir. Más adelante vamos a ver que cuando Moisés anda haciendo todo lo que está haciendo, Séfora no está con él. ¿Ok? Séfora y los hijos no están con él. Y más adelante vamos a ver cómo la familia se reúne otra vez. ¿Ok? Pero ahora mismo ella lo dejó ir. Y le dice, me eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y ustedes dirán, Wanda, pero ¿por qué no nos explica esto mejor? Le digo yo. Pues ¿saben por qué? Porque la Biblia no dice más nada de esto. ¿Ok? Así que tenemos que entender que si esto fue lo que pasó, pues esto fue lo que pasó. ¿Cómo se le apareció el ángel? No sabemos. ¿Cómo se veía? Tampoco, no nos dice. ¿Cómo Séfora tomó esta decisión? Tampoco sabemos. Pero son cosas que la Biblia nos dice y nos da a entender que los hijos no estaban circuncidados y que Dios literalmente le está diciendo, tiene que circuncidarlo, porque si no van a morir. Así de sencillo. No nos dan más detalles. Luego, Jehová le habla a Aarón. Ahora Jehová está en Egipto hablándole a Aarón y le dice, ve a recibir a Moisés al desierto. Y miren que Aarón más obediente. Él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. O sea, que ahora vemos que él fue a Madián, estuvo en la posada y ahora estaba otra vez en el monte Horeb, porque el monte de Dios, recuerdan que hablamos que era el monte Horeb. El proceso de ir otra vez hacia, vamos a buscar el mapa rapidito. Aquí, ¿ok? ¿Alguien me puede decir por qué ellos bajaban por este lugar y no se iban derecho por aquí, por el medio? Alguien que abra su audio y me explique. Porque esta gente daba vuelta bajando aquí hacia el monte de Dios en vez de irse derecho por este camino. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Nadie? Bien sencillos. Todas las personas caminaban por donde había agua. El agua es un recurso. Cerca del agua, que ellos pudieran fácilmente encontrar agua en cualquier momento. Si usted viaja por el mismo medio del desierto, puede ser que allá que a la mitad se le acabe el agua y se mueran. ¿Ok? No van a llegar hasta el final. Por lo tanto, este camino, que en el camino pueden encontrar agua, dice que hay unas palmeras también en ese camino, que eso lo vamos a ver más adelante, según vayamos estudiando la Biblia. Vemos que hay un oasis. En esta región hay un oasis, ¿ok? Y está el monte de Dios aquí. Había caminos que eran cerca del agua y todo el que viajaba era conveniente viajar de esa forma. Más conveniente que viajar por el centro del desierto. ¿Ok? Cuando vemos que el pueblo no, Aarón obedece, llega allí hasta el monte de Dios, desde Egipto, baja al desierto, al monte de Dios, allí al monte Horeb, y se encontró allí con Moisés. Entonces, Moisés le contó a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Aarón le creyó porque ya Dios le había hablado, vete, recibe a tu hermano, y ya el hermano viene y se encuentra, mira, sí, esto es de Dios. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Todos esos ancianos juntitos los reunieron, no reunieron a todo el pueblo, porque eso podía ser un poco sospechoso. Recuerden que ellos son esclavos que están en una nación extranjera. Por lo tanto, reunieron solamente a los ancianos de Israel. Y entonces habló Aarón a ellos acerca de todas las cosas que Jehová le había dicho a Moisés. Y dice que hizo las señales delante de los ojos del pueblo.
Bueno, en este caso era de los ancianos, no estaba todo el pueblo. ¿Qué señales eran esas? La señal de la serpiente, la señal de la mano y la señal de la sangre, del vaso de agua que echó en tierra y se convertía en sangre. Esas tres señales él las hizo delante del pueblo y el pueblo creyó que él era enviado de Dios. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, hicieron algo hermoso, hermanos. Se inclinaron y adoraron. Sabemos que el pueblo de Israel tuvo muchas altas y muchas bajas, pero yo soy de la que digo que yo cuando veo lo malo también tengo que ver lo bueno. Y en este caso veo algo hermoso. Veo al pueblo de Dios creyéndole a Dios y adorando a Dios. Se inclinaron y adoraron. Entendiendo, Dios me escuchó, Dios está viendo nuestra aflicción, Dios está mandando un libertador para que nos ayude. Y ellos se inclinaron y adoraron. Y hasta aquí, Éxodo capítulo 4. La próxima semana seguiremos con Éxodo capítulo 5. Oremos, amadas. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú usas lo que está en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a tener disposición para que podamos ser un vaso útil en tus manos, para que tú, Señor, haga maravillas con nosotros. Que tú, Señor, obres en nuestras vidas y que podamos ser esa luz que resplandece y que puedan ver a Cristo cada día en nuestro accionar. Señor, gracias. Gracias porque sabemos que tú estás trabajando con tu pueblo. Sabemos que tú estás llevando ese mensaje para que otros también vengan a trabajar a tu viña. Que dejemos de estar dando excusas, que dejemos de estar poniendo pretextos, Señor, y que accionemos nuestras vidas para honrarte y glorificarte en todo lo que hagamos. Señor, gracias por tu palabra que nos ayuda a ver el cuidado que tú tienes de tu pueblo, cómo tú te preocupas, cómo tú escuchas las oraciones y los ruegos de tu iglesia, Señor. Así como escuchabas a Israel, sabemos que también escuchas a tu iglesia hoy día. Gracias, Padre, porque podemos venir confiadamente delante de ti, sabiendo que nos escucha. Te amamos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Y oramos a ti en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que murió en la cruz por cada una de nosotros. Amén, amén y amén.